tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro, al acto de presentación del Observatorio de la Profesión Docente. Una ilusión compartida y bueno, pues quisiera daros las gracias de corazón por hacer posible este día. Habéis venido perfiles muy diferentes, todos complementarios, pues maestras de escuela, profesorado universitario, estudiantes en los grados de maestro, alguna asociación, institución. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Y bueno, para daros la bienvenida, para hacer posible este acto, quiero empezar agradeciendo, ¿no? Agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí, en este edificio recién estrenado, inaugurado en octubre. Gracias, Francesc, y a Pedro, que han hecho posible que estemos hoy aquí, al equipo técnico que también nos están dando soporte y al resto de compañeras también del grupo de investigación. Bien, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Bueno, pues hemos preparado un programa que esperamos que resulte interesante. En primer lugar, empezaré yo pues, presentando qué es esta iniciativa colectiva sobre el Observatorio de la Profesión Docente. Después, desde la Fundación SM UNESCO, presentarán el decálogo de condiciones para transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes. Tenéis una carpeta. Gracias, José María, por traernos este material. Y después ahondaremos en un tema de análisis que nos ha ocupado especialmente estos 2 años, sobre la figura de quienes enseñan a enseñar, de quienes enseñamos a enseñar, los formadores y formadoras de futuros docentes. En este segundo espacio vamos a compartir algunos resultados del proyecto de investigación que se llama Teach to Teach, enseñar a enseñar, y intervendrán diferentes personas, algunas investigadoras, estudiantes y también maestras que han participado en entrevistas, contando pues, brevemente algunos titulares, algunas reflexiones, algunos testimonios en torno a algunos retos, desafíos, competencias, conexión universidad-escuela que nos ha ocupado durante este tiempo. No podemos dejar pasar la oportunidad de que este encuentro, este observatorio, sea un espacio de diálogo. Para ello, en esta tacita que os hemos compartido, bueno, pues también al final de la jornada nos desplazaremos hasta la sala contigua y generaremos bueno, pues un espacio de diálogo y encuentro en torno a varios temas que habrán salido aquí reflejados. Así que bueno, espero que disfrutéis de esta jornada que hemos preparado con todo cariño. Y bien, empiezo yo solo voy a intervenir al principio y luego voy a dar paso a voces plurales sobre la profesión docente y sobre quienes enseñan a enseñar. Y este observatorio está construido como, bueno, nos dice un poco el lema, gracias por cierto a Elena Blasco que nos ha ayudado en el diseño de la imagen, y nace para poner en valor la profesión docente. Y construir, que esta parte me parece también muy importante, una comunidad de aprendizaje compartido, ¿no? Un día, muchas veces vamos con prisas, las inercias, y no da tiempo, ¿no?, a abordar todo, pero creo que es importante estos encuentros, ¿no?, también presenciales, para crear, ¿no?, conocimiento, para compartir experiencias, y un poco la idea del observatorio era eso, crear esa comunidad de aprendizaje compartido. No sé qué idea tendréis en la cabeza cuando se habla del observatorio. El otro día me decían que hay más de 500 observatorios en toda España, y este es uno más, 501, 502. Pero yo creo que este va a ser diferente, no porque sea el 502, sino porque creo, o por cómo se ha diseñado, que queremos un poco ese espacio de participación colectiva, ¿no? Abrir esa mirada, esas voces de las diferentes personas y colectivos que queremos y trabajamos con pasión por la educación.
¿Y cuáles son las motivaciones, ¿no?, que nos llevaron a pensar en este observatorio? Por un lado, compartir conocimiento sobre la profesión docente y especialmente en Castellón y su provincia. Muchas veces pues conocemos, ¿no?, informes internacionales, retos mundiales, europeos, nacionales, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero muchas veces tenemos el conocimiento desagregado, ¿no? Y creo que, bueno, pues estando en Castellón, creo que es importante, ¿no?, el generar ese conocimiento compartido en torno a nuestra provincia, nuestros coles, nuestros institutos, nuestros centros educativos. Por otro lado, ese compartir conocimiento implica aprender, ¿no? Estamos compartiendo conocimiento para aprender de forma conjunta, ¿no? No solo de investigación, muchas veces nos asociamos en la universidad que hacemos investigación, pero este es un observatorio que pretende poner en común experiencias, prácticas, datos también y sobre todo voces, traer voces. Y en definitiva crear un espacio vivo, dinámico, y que tengamos oportunidad de generar ese diálogo, esa reflexión compartida. Y generar puentes, ¿no?, cooperación entre universidad y escuela, más allá del practicum. Muchas veces nos resignamos a pensar que la única manera de tender puentes es con el practicum. Y ojo, que es importantísimo, las prácticas curriculares es donde aprenden muchísimo los estudiantes, las futuras maestras y maestros, pero creo que es posible otra manera de tender puentes, ¿no?, entre universidad y escuela. Y además de universidad y escuela, también es un observatorio que está abierto a la colaboración entre otras instituciones, asociaciones, la administración educativa. Al final, se trata, con todo este conjunto de motivaciones, de fortalecer una de las profesiones más importantes del mundo, que es la profesión docente. ¿Y qué perfiles pensamos que pueden participar? Bueno, como he comentado, el observatorio pretende ser un espacio plural, por lo tanto, todos los perfiles de personas interesadas, ¿no?, desde estudiantes, investigadores, colegios, institutos, asociaciones, entidades. Y antes de acabar, quería compartir, como es la inauguración, quería compartir 3 deseos. El primero, que sea un observatorio que mire con atención, que observe, pero que toda esa recogida de información, ese compartir experiencias, sirva también para traducirlo en actuaciones e intervenciones concretas. No es un observatorio que recopile datos, que se cuelguen en una web y ahí se quedan, para si alguien quiere leerlos. Es importante esa parte propositiva de acción. El segundo deseo lo he denominado compartir para crecer, compartir experiencias, ideas, retos, preocupaciones, y que ese compartir se materialice y vaya creciendo y que además esté en abierto, que se comparta, ¿no?, por la comunidad investigadora y la académica. Y el tercer deseo, que también me parece importante, es construir vínculo. Es muy difícil mantener una ilusión, una iniciativa, una actuación como este del observatorio si no nos conocemos, ¿no? ¿Cuándo surgen las ideas? ¿Cuándo surgen los proyectos? Cuando tenemos vínculo con alguien, ¿no? Conectar miradas, conectar instituciones, conectar perfiles, y esa conexión de vínculo nos lo permite espacios como este, como el que estamos hoy aquí. Y como es un espacio de participación, ya arrancamos esta jornada y os lanzamos una pregunta, y es, podéis escanearla con el teléfono móvil, y quería lanzaros una pregunta, porque yo he lanzado 3 deseos, he lanzado unas motivaciones, pero me gustaría recoger vuestras voces. Y la pregunta concreta es, ¿y a ti? ¿Cómo te gustaría participar en el observatorio? Con tu perfil, con tu tiempo, con tus inquietudes. Así que, si queréis, dejamos 1 minuto o 2 para que podáis, puede ser una idea concreta, y lo proyectaremos en pantalla. Bueno, ya van apareciendo en pantalla algunas propuestas.
habláis de diseñar propuestas educativas conjuntamente, aportar ideas, experiencias, generar ideas, la escucha y conocer otras iniciativas. Una estrategia concreta de investigación-acción también se propone, compartir y sumar experiencias, poner en práctica y diseñar encuentros de profesorado con el formato de comunidad de práctica, dialogar entre docentes, conocer otras experiencias, favorecer la libertad para compartir aprendizajes entre las diferentes partes del observatorio, escuchar a los centros educativos, desde la experiencia en dirección de un centro educativo, compartir vivencias, conocimientos, experiencias, generar proyectos, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Estamos recogiendo aquí ideas muy interesantes, compartir experiencias. Bueno, pues tomamos nota de todo ello y, bueno, continuamos. Muchas gracias por la participación. Después dedicaremos un tiempo concreto para ir hablando de estos temas. Y ya para acabar, en la siguiente diapositiva, bueno, tenemos ya una página web del Observatorio de la Profesión Docente, que está también en el póster, la tenéis en pantalla. Y hemos dejado también un código QR, que también está por alguna zona de las escaleras, para que, pues, si luego alguien se quiera apuntar, para que, bueno, es una manera de ver, ¿no? Esta manera que habéis dicho de posibilidades de compartir experiencias. Bueno, pues os podéis apuntar ahí en el observatorio. Podéis hacerlo ahora, no os preocupéis, que os tenemos fichados y fichadas. Y después de esta jornada os haremos llegar también un poco el resumen y este formulario por si queréis formar parte del observatorio.